Suscríbete a Camino a Cristo y deja tu me gusta. Así este mensaje de fe llegará a muchas más personas. Únete y caminemos juntos en la presencia de Dios. El corazón humano es un campo de batalla. Dentro de cada uno de nosotros se libran guerras invisibles, la lucha entre la ira y la paciencia, entre la disciplina y la pereza, entre el orgullo y la humildad. Proverbios, con su lenguaje sencillo y profundo, nos recuerda que quien no gobierna su interior está expuesto al desastre. Proverbios 25:28 lo ilustra con una imagen poderosa: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Piensa por un momento en esa imagen. Una ciudad sin muros en tiempos antiguos era una ciudad condenada. Los muros no eran adorno, eran protección. Sin ellos, cualquier enemigo podía entrar, cualquier ladrón podía saquear, cualquier fuerza externa podía arrasar. Así es la vida de una persona sin dominio propio, vulnerable, indefensa, expuesta. Tal vez lo has experimentado. Una palabra dicha sin pensar y la relación se quiebra. Un arranque de ira y el daño es irreversible. Una decisión impulsiva y las consecuencias duran años. No necesitaste un ejército en tu contra, bastó con no tener control de ti mismo. Proverbios 2:29 lo dice claramente: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El sabio sabe frenar, el necio se precipita. Vivimos en un mundo que celebra la inmediatez. Haz lo que sientas, sigue tu corazón, nos repiten constantemente. Pero Proverbios nos recuerda que no todo lo que sentimos debemos hacerlo, no todo lo que pensamos debemos decirlo, no todo lo que deseamos debemos tomarlo. La sabiduría está en aprender a gobernar el corazón y las emociones. Déjame contarte una historia. Un hombre de carácter fuerte estaba acostumbrado a reaccionar con ira cada vez que alguien lo contrariaba. En su trabajo, eso lo llevó a perder oportunidades. En su hogar, provocó heridas que tardaron años en sanar. Un día, leyendo Proverbios, encontró este versículo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Proverbios 4:32. Y entonces entendió que la verdadera fortaleza no estaba en imponerse a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Ese día comenzó un proceso de transformación que le permitió reconstruir lo que había destruido con sus reacciones. Y es que la falta de dominio propio no se manifiesta solo en la ira. Está en el orgullo que no acepta corrección, en la gula que no sabe parar, en la pereza que posterga, en el deseo que se desborda. Todo lo que no gobiernas dentro de ti, termina gobernándote. Y esa es la advertencia de Proverbios. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La diferencia entre necio y sabio no está en sentir o no sentir, porque todos sentimos. Está en saber contener, en tener rienda, en no dejar que las emociones tomen el control. Quizá ahora mismo piensas: eso me describe a mí. Me cuesta dominarme. Sé que debería callar, pero hablo. Sé que debería esperar, pero corro. Sé que debería controlar, pero cedo. No estás solo. Todos batallamos con áreas de falta de autocontrol. Pero la buena noticia es que Dios, por medio de su palabra y de su espíritu, nos da la fuerza para gobernar lo que parece imposible de controlar. Déjame invitarte a reflexionar: ¿cuáles son las murallas de tu vida que están caídas? ¿En qué área sientes que pierdes el control? Porque si no levantamos esos muros, los enemigos seguirán entrando. Y la sabiduría de Proverbios está ahí, como un arquitecto divino, mostrándonos cómo reconstruir, cómo fortalecer, cómo vivir con un corazón gobernado. Antes de continuar, quiero hacer una breve pausa. Si este mensaje ya está hablando a tu vida, no dejes que se pierda. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y comenta en qué área de tu vida necesitas más dominio propio. Tu respuesta puede ser el primer paso hacia una transformación, y puede animar a otros a reconocer que todos necesitamos crecer en este tema. La verdadera batalla no siempre está afuera, sino adentro. Y Proverbios lo sabe: la sabiduría no comienza dominando a otros, comienza dominándote a ti mismo. Esa es la llave que abre la puerta a una vida firme, estable y bendecida.
Y en los próximos minutos vamos a caminar juntos por esa senda, explorando cómo la palabra de Dios nos guía para gobernar el corazón y las emociones, evitando la ruina y abrazando la paz que solo la sabiduría puede dar. Uno de los enemigos más comunes del autocontrol es la ira. Todos la hemos sentido, esa chispa que en segundos se convierte en fuego, que nubla la mente, que nos hace decir o hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Proverbios habla mucho de la ira porque sabe que es una de las emociones más destructivas cuando no tiene rienda. Proverbios 2:17 nos advierte: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien perder la calma y destruir en un minuto lo que tardó años en construir? Una reputación, una relación, una oportunidad, todo puede quedar reducido a cenizas en un instante de ira. Déjame contarte una historia. Un padre tenía por costumbre gritar y estallar con sus hijos por las cosas más pequeñas. Un día, al terminar una discusión, vio en los ojos de su hijo no respeto, sino miedo. Y comprendió que su falta de autocontrol estaba levantando un muro en lugar de un puente. Se dio cuenta de que estaba sembrando temor, no amor. Ese día buscó ayuda en la palabra y descubrió Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aprendió que no se trata de reprimir, sino de responder con sabiduría. Y poco a poco, con la gracia de Dios, transformó su manera de reaccionar. La ira descontrolada no solo hiere a los demás, también hiere al que la siente. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La falta de autocontrol convierte a la persona en un generador de conflictos, en alguien que siembra discordia donde va. Y aunque parezca que gana al imponerse, en realidad pierde porque destruye la paz de su entorno y la suya propia. ¿Y qué hay de la impulsividad? Esa hermana cercana de la ira que nos hace actuar sin pensar. Proverbios 19:2 nos recuerda: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. La impulsividad nos hace correr sin dirección, hablar sin medir, decidir sin orar. Y el precio suele ser alto. Pensemos en ejemplos bíblicos. Saúl, rey de Israel, perdió su reino por su impulsividad. No supo esperar al profeta Samuel y ofreció sacrificio apresuradamente. Quiso tomar en sus manos lo que no le correspondía. ¿El resultado? Dios lo desechó. Sansón, por su parte, fue un hombre fuerte físicamente, pero débil en dominio propio. Sus impulsos por mujeres prohibidas lo llevaron a perder su fuerza, su libertad y su visión. Una vida con potencial enorme se arruinó por falta de autocontrol. En contraste, vemos a José en Egipto. Tentado por la esposa de Potifar, pudo haber cedido a un deseo impulsivo. Nadie lo vería, nadie lo sabría. Pero eligió el autocontrol. Dijo: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Esa decisión no solo lo libró de pecar, también lo preparó para ser gobernador de Egipto. El dominio propio en un momento crítico cambió su destino. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces tus emociones te han llevado a lugares a los que nunca quisiste llegar? ¿Cuántas veces la ira, la impulsividad, el deseo descontrolado te hicieron caminar por caminos que después lamentaste? Todos tenemos cicatrices de momentos en que no supimos gobernarnos. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja solos en esa lucha. Proverbios 4:32 lo declara con una fuerza inspiradora: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El mundo admira al que conquista territorios, al que levanta imperios, al que derrota ejércitos. Dios admira al que se conquista a sí mismo. Ese es el verdadero héroe, el que domina sus emociones, el que gobierna su corazón. Y quiero detenerme un momento para animarte a interactuar con este mensaje. Si sabes que la ira o la impulsividad son batallas en tu vida, no te avergüences. Todos luchamos con algo. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y escribe en los comentarios qué área de tus emociones necesitas aprender a gobernar con más sabiduría. Esa confesión puede ser el inicio de un cambio profundo en ti. Recuerda, la ira no es en sí misma el problema. La Biblia no nos dice que nunca la sintamos,
porque es una emoción humana. El problema es dejar que nos controle. El sabio siente ira, pero no se deja dominar. El necio da rienda suelta y cosecha destrucción. Y ahí está el reto, no negar nuestras emociones, sino gobernarlas con el poder que Dios nos da. Proverbios nos pinta este cuadro una y otra vez. La vida del que no tiene autocontrol es como una ciudad sin muros, vulnerable a cualquier ataque. Pero la vida del que aprende a gobernarse es como una fortaleza, firme y segura. Y esa es la invitación de Dios: no vivas esclavo de tus emociones, aprende a dominarlas, y descubrirás la paz y la fuerza que solo la sabiduría puede dar. El orgullo es otra de esas fuerzas internas que ponen a prueba nuestro autocontrol. Es invisible, sutil, pero puede arruinar la vida de una persona tanto como la ira o la impulsividad. Proverbios lo aborda una y otra vez, porque sabe que el orgullo descontrolado es raíz de muchos males. Proverbios 4 y 18 lo declara sin rodeos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgulloso no ve el peligro que se avecina, porque está demasiado ocupado mirándose a sí mismo. El orgullo nos impide aceptar corrección, pedir perdón o reconocer errores. Nos hace reaccionar con dureza ante la crítica, nos empuja a compararnos y a competir, nos convence de que siempre tenemos la razón. Y al final, nos lleva a la caída. ¿Cuántas amistades se rompieron por no dar el brazo a torcer? ¿Cuántos matrimonios se destruyeron porque alguien no quiso reconocer su parte de culpa? ¿Cuántos ministerios quedaron en ruinas porque el líder se creyó intocable? Proverbios 29, 23 lo resume en pocas palabras: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El orgullo derriba, la humildad levanta. El que no tiene autocontrol sobre su soberbia termina humillado. El que se gobierna con humildad recibe honra. Piensa en ejemplos bíblicos. El rey Saúl comenzó bien, pero su orgullo lo llevó a la desobediencia. No quiso esperar a Samuel, no quiso reconocer sus errores, no quiso soltar el trono. El resultado: perdió el reino y murió en deshonra. En cambio, David, aunque también pecó, supo humillarse, pedir perdón y someter su corazón. Su autocontrol frente al orgullo lo restauró y lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no es solo el orgullo. También están los deseos descontrolados, esas pasiones que, si no se gobiernan, pueden destruirnos. Proverbios 6, 25-26 advierte sobre el deseo lujurioso: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí vemos cómo el deseo sin control puede arrastrar a la ruina incluso al más fuerte. Sansón es el ejemplo más claro. Tenía una fuerza incomparable, pero era débil en su corazón. No supo gobernar sus deseos y terminó siendo esclavo de aquellos a quienes debía derrotar. Perdió su visión, su libertad y su propósito. Todo porque no ejerció dominio propio en el área de sus pasiones. En contraste, José vuelve a ser nuestro ejemplo. Cuando la tentación golpeó su puerta, supo decir no. No porque no sintiera, sino porque eligió gobernarse. Y ese autocontrol lo salvó de la ruina. Proverbios también nos habla de la gula y la pereza como formas de deseos descontrolados. Proverbios 23, 20-21 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí vemos que el descontrol en lo más básico, la comida, la bebida, el descanso, puede llevar a la pobreza y a la vergüenza. El sabio aprende a poner límites incluso en lo cotidiano. Déjame preguntarte, ¿cuáles son tus áreas de deseo más difíciles de controlar? Para algunos es la ira, para otros el orgullo, para otros la comida, para otros la lujuria, para otros el afán por el dinero. Todos tenemos un punto vulnerable. Pero ahí es donde Proverbios nos invita a construir murallas, a poner riendas, a ejercitar el dominio propio. Proverbios 25, 28 nos lo recuerda de nuevo: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El autocontrol es ese muro que protege nuestro corazón de la destrucción. Sin él, los enemigos entran sin resistencia. Con él, aunque vengan los ataques, tenemos defensa.
Y aquí quiero detenerme para animarte a un paso concreto. Si reconoces alguna de estas áreas en tu vida, no lo tomes como condena, tómalo como invitación. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este vídeo y comenta qué área de tus deseos o de tu orgullo quieres entregar a Dios para aprender a gobernarla. Tu decisión puede inspirar a otros a ser sinceros también. Recuerda, no se trata de reprimir lo que sientes, sino de gobernarlo con la ayuda de Dios. El sabio no es el que nunca siente orgullo, ira o deseo, sino el que aprende a dominarlos y no dejar que ellos lo dominen a él. Y esa es la gran diferencia entre el sabio y el necio en Proverbios. El orgullo no controlado lleva a la caída. Los deseos sin rienda llevan a la ruina. Pero el corazón gobernado por la sabiduría de Dios permanece firme, seguro y bendecido. Y esa es la senda a la que hoy somos llamados. El dominio propio no solo afecta lo que pasa dentro de nosotros, también se refleja en nuestras relaciones. Una persona que no sabe gobernar sus emociones hiere constantemente a los que ama, rompe vínculos, levanta muros en lugar de puentes. En cambio, quien se domina edifica paz, inspira confianza y construye un entorno estable. Proverbios 3:18 lo dice con claridad: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El que no se controla se convierte en una chispa que enciende incendios en su familia, en su trabajo, en su comunidad. Pero el que domina su espíritu es como un bombero que apaga llamas, trayendo calma en medio del conflicto. Piensa en la diferencia dentro de un hogar. Cuando un padre pierde el control, sus palabras se convierten en flechas que hieren el corazón de sus hijos. Cuando una madre se deja llevar por la ansiedad, esa tensión se transmite a toda la casa. Cuando un esposo o una esposa no controlan la ira, el orgullo o los celos, el matrimonio se debilita. Pero cuando reina el autocontrol, las palabras se miden, las respuestas se suavizan, las discusiones no escalan y la paz se convierte en atmósfera. Proverbios 5:14 nos da una advertencia práctica: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja, pues, la contienda antes que se enrede. Una emoción desbordada es como abrir una compuerta, una vez que sale, es difícil detenerla. Por eso el sabio aprende a poner freno antes de que sea tarde. Déjame contarte una historia. Un matrimonio llevaba años discutiendo por cosas pequeñas. Siempre que surgía una diferencia, los gritos escalaban, la ira tomaba control y ambos terminaban heridos. Un día, escucharon un mensaje sobre proverbios y decidieron aplicar un simple principio: esperar unos minutos antes de responder cuando sentían que la emoción los dominaba. No fue fácil al inicio, pero poco a poco el autocontrol cambió el ambiente de su hogar. Descubrieron que, en lugar de perder el control, podían elegir la calma. Y su relación empezó a sanar. El dominio propio también se refleja en la amistad. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El amigo sabio no es el que siempre dice lo que siente sin filtro, ni el que se guarda todo hasta explotar. Es el que sabe controlar sus palabras, corregir con amor, callar cuando es necesario y hablar cuando es edificante. Sin autocontrol, incluso la amistad más fuerte puede quebrarse. Y en el trabajo ocurre lo mismo. El empleado que no controla su carácter pierde oportunidades. El líder que no gobierna sus emociones pierde respeto. El compañero que reacciona impulsivamente se convierte en problema constante. Pero el que domina su espíritu gana confianza, abre puertas y edifica reputación. Proverbios 10:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La diligencia y el autocontrol abren caminos que el desorden emocional nunca podría abrir. Déjame hacerte una pregunta: ¿qué impacto están teniendo tus emociones descontroladas en las personas que amas? Porque muchas veces no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos hasta que ya es tarde. Una palabra fuera de lugar puede marcar a un hijo para siempre. Un gesto impulsivo puede destruir años de confianza en un matrimonio. Una reacción violenta puede cerrar puertas laborales. Por eso el dominio propio no es solo una virtud personal, es una responsabilidad relacional. Lo que gobiernas en ti bendice a los demás, lo que no gobiernas en ti los hiere. Proverbios 6:21 nos recuerda:
la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y esa lengua, sin dominio propio, puede ser un arma mortal. Con dominio propio, puede ser un instrumento de vida. Aquí quiero detenerme un momento. Si sabes que necesitas crecer en autocontrol en tus relaciones, este es un buen lugar para empezar. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este vídeo y escribe en los comentarios en qué relación de tu vida necesitas más dominio propio. Puede ser con tu pareja, tus hijos, tus amigos o tus compañeros de trabajo. Reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Recuerda, la falta de dominio propio genera caos en cualquier entorno. Pero el dominio propio edifica paz. Es como un muro que protege, como un escudo que guarda, como una lámpara que ilumina. Y cuando lo practicamos en nuestras relaciones, nos convertimos en fuentes de vida para los que nos rodean. El autocontrol no es solo un asunto de relaciones humanas o de carácter, también es un tema profundamente espiritual. Proverbios nos enseña que gobernar el corazón y las emociones es inseparable de vivir en la verdadera sabiduría que viene de Dios. Sin dominio propio, la vida espiritual se convierte en una fachada frágil. Con dominio propio, la fe se convierte en una fortaleza firme. Proverbios 4 y 23 nos da una instrucción central: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí vemos que el autocontrol comienza en el corazón, en lo profundo, en ese lugar donde nacen los pensamientos, los deseos y las emociones. Si no gobernamos el corazón, tarde o temprano lo de adentro saldrá afuera. Lo que no se controla en secreto se manifestará en público. El dominio propio, entonces, no es solo disciplina humana. Es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Más adelante, en el Nuevo Testamento, Pablo lo confirmará en Gálatas 5 y 23 al decir que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Y aunque Proverbios no lo dice con esas palabras, su sabiduría apunta en la misma dirección: necesitamos a Dios para gobernarnos. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Que el autocontrol no es solo un esfuerzo humano, es una dependencia divina. No podemos confiar en que nuestras fuerzas basten, necesitamos reconocer a Dios en cada área, entregarle cada emoción, pedirle ayuda en cada decisión. Déjame contarte una historia. Un hombre luchaba contra la ira desde hacía años. Había intentado controlar sus reacciones con fuerza de voluntad, pero siempre terminaba fallando. Un día decidió orar cada mañana con sinceridad: Señor, dame hoy dominio propio. Al principio parecía pequeño el cambio, pero poco a poco comenzó a notar que en momentos donde antes explotaba, ahora sentía paz. No era él, era Dios obrando en su interior. Esa es la clave: lo que no podemos controlar solos, Dios puede transformarlo con su espíritu. El autocontrol también guarda nuestra vida espiritual frente a la tentación. Proverbios 7 nos narra la historia de un joven falto de entendimiento que cae en la trampa de la seducción. No tuvo dominio propio y terminó destruido. El pasaje es una advertencia viva: si no gobernamos nuestros deseos, terminaremos esclavizados por ellos. En cambio, cuando ponemos límites, cuando huimos del mal, cuando decidimos decir no, descubrimos la libertad verdadera. Proverbios 4 y 32 vuelve a recordarnos la grandeza de este principio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En el plano espiritual, conquistar una ciudad puede simbolizar victorias externas, logros visibles, ministerios grandes. Pero Dios valora más al que se gobierna por dentro. Porque de nada sirve conquistar afuera si estamos derrotados adentro. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces has intentado cambiar con tus propias fuerzas y te has frustrado porque vuelves a caer? Esa es la señal de que necesitamos más que disciplina humana, necesitamos la gracia de Dios. El autocontrol verdadero es un don divino que se fortalece con práctica, oración y dependencia del Espíritu Santo. Y aquí quiero animarte a algo. No estás solo en esta lucha. Todos batallamos con algo: la ira, el orgullo, la lengua, los deseos, la pereza. Pero no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Dios te ofrece su ayuda, su espíritu, su sabiduría.
Recuerda esto, el dominio propio no es un fin en sí mismo, es un medio para vivir en santidad y reflejar el carácter de Cristo. Cada vez que eliges controlarte, estás diciendo, Señor, tú gobiernas mi corazón. Y cada vez que cedes a tus pasiones sin luchar, estás diciendo, esto gobierna sobre mí. El sabio elige que Dios sea su rey interior. Y esa es la verdadera sabiduría, no dejar que nuestras emociones nos esclavicen, sino entregarlas al Dios que puede transformarlas. No vivir dominados por lo que sentimos, sino guiados por aquel que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Esa es la victoria que Proverbios quiere regalarnos. Hemos caminado juntos por la sabiduría de Proverbios y hemos visto que el autocontrol no es un lujo opcional, es una necesidad vital. La persona que no domina sus emociones, sus pasiones y sus deseos es como una ciudad derribada y sin muros, vulnerable, expuesta, indefensa. Pero aquel que aprende a gobernar su corazón camina con paz, edifica relaciones firmes, honra a Dios y permanece en victoria. Proverbios nos mostró que la ira descontrolada destruye, pero la paciencia edifica. Que la impulsividad nos lleva a pecar, pero la calma nos libra de errores. Que el orgullo antecede a la caída, pero la humildad trae honra. Que los deseos sin rienda, como la lujuria, la gula o la avaricia, llevan a la ruina, pero el corazón gobernado florece en vida abundante. También aprendimos que el autocontrol no se limita a lo personal, afecta nuestras relaciones. Un padre que se domina construye confianza en sus hijos. Una esposa que responde con calma en lugar de ira fortalece su matrimonio. Un líder que gobierna sus emociones inspira respeto y abre caminos de paz. Lo que gobiernas en ti se convierte en bendición para los que te rodean. Y sobre todo, comprendimos que el autocontrol no es solo fruto de la disciplina humana, sino de la obra de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo quien produce dominio propio, es la sabiduría divina la que fortalece los muros de nuestro corazón. Sin Él, nuestros esfuerzos son limitados, con Él, la victoria es posible. La gran pregunta que queda es, ¿qué harás tú con esta enseñanza? ¿Seguirás permitiendo que tus emociones te dominen, que tu ira te destruya, que tu orgullo te ciegue, que tus deseos te arrastren? ¿O decidirás levantarte como una ciudad amurallada, firme, segura, gobernada por la sabiduría de Dios? Proverbios 4:32 resuena como una conclusión perfecta. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El verdadero héroe no es el que conquista afuera, sino el que se conquista a sí mismo. Esa es la grandeza que Dios busca en nosotros. Déjame proponerte un reto práctico de 7 días. Cada mañana, ora con sinceridad, Señor, dame hoy dominio propio. Y cada día ejercítalo en un área concreta. Día 1. Cuando sientas ira, guarda silencio por unos segundos antes de responder. Día 2. Cuando aparezca la impulsividad, respira y ora antes de decidir. Día 3. Cuando sientas orgullo, busca una oportunidad para pedir perdón o agradecer. Día 4. Cuando tengas un deseo fuerte, ponle un límite y entrégalo a Dios. Día 5. Cuando surja ansiedad, declara un versículo de Proverbios en voz alta. Día 6. Practica la paciencia con alguien que normalmente te irrita. Día 7. Comparte con alguien lo que Dios ha hecho en tu corazón durante la semana. Al terminar, verás que no solo tus emociones habrán cambiado, también lo habrán hecho tus relaciones, tu paz interior y tu comunión con Dios. Porque cada acto de dominio propio es una victoria espiritual. Antes de cerrar, quiero animarte a dar un paso de fe aquí mismo. Suscríbete al canal, porque juntos seguiremos profundizando en la sabiduría de la palabra. Dale like a este vídeo para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y escribe en los comentarios, ¿en qué área de tu vida quieres que Dios te ayude a crecer en dominio propio? Tu testimonio puede inspirar y animar a otros que están luchando en lo mismo. Recuerda, sin muros, una ciudad es presa fácil, pero con muros firmes, puede resistir cualquier ataque. Tu vida necesita esos muros, y el autocontrol, guiado por la sabiduría de Proverbios y el poder del Espíritu Santo, es el muro que te protegerá. Que el Señor te fortalezca para gobernar tu corazón, que te dé sabiduría para controlar tus emociones, y que tu vida sea un testimonio vivo de que el dominio propio no es una carga, sino un regalo de Dios que trae paz, honra y bendición.